Buena semana, buena noche, día, buena tarde, depende de donde nos escuchen. En otra ocasión estamos en esta clase de Musar. Estamos estudiando el Sefer Orhot Sadikin, Brit Hashem, la senda de los caminos de los justos, y seguimos con los fundamentos de lo que es la Teshuvah. Antes de eso nos ubicamos en el tiempo. Estamos ya a 21 del mes 8 del año 25, ya cuarto de la semana, yo reví. No, quinto día ya, Yom Hamashi, quinto de la semana. Y estamos ya a 27 del mes de Ab, Hashem. Antes de iniciar, damos un saludo muy especial a los queridos estudiantes de básica, Tomás y Plano Mosquera, la cual están agregados al canal y escuchan la clase. Un saludo para ustedes que me dijeron que no los saludara. Les prometí que les iba a saludar en la próxima clase. Ok. Muy bien, igual también saludamos a las personas que nos escriben de todas partes, pues, Hashem, y nada, y bueno, con estos saluditos muy respetuosamente. Seguimos viendo sobre los fundamentos de lo que es la Teshuvah. Teshuvah es arrepentimiento, cambiar, mejorar en la vida, hacer tal vez un regreso hacia uno mismo, o sea, regresar a su esencia original, a ese buen comportamiento, pero generalmente Teshuvah tiene que ver con un arrepentimiento hacia Hakadosh Baruj Hu. O sea, volver hacia Hakadosh Baruj Hu, pero para eso tengo que recuperar lo que es mi vida como tal. Y estamos viendo los fundamentos de la Teshuvah. Vamos en el punto 10, dice el sabio, corregir sus acciones con el vehículo de su fechoría. ¿Cómo? O sea, de la misma manera en que se ha infringido, se ha pecado, se ha cometido el error, con eso mismo se puede corregir. Si miró con deseo a personas con las que es prohibido tener relaciones carnales o sexuales, que ande con la mirada baja. Si ha, si ha hablado chismes de alguien que se dedique a estudiar Toira, Babli, Arajim, 15b, que estudie las instrucciones correctas de Hakadosh Baruj Hu para poder hacer Teshuvah. Con todas las partes de su cuerpo que ha usado para pecar, o para equivocarse en la vida, debe esmerarse para cumplir mitos. Dice el Yalkut Shimoni, Shoftim 42. Y esto es lo que nuestros sabios enseñan. Los justos se concilian con Dios, con el mismo objeto de su transgresión. Lo justo, la persona justa, persona sadista, es aquella que busca siempre hacer lo correcto para la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Con ello mismo que se ha equivocado la persona, con ello mismo que ha pecado, con ello mismo hace corrección. Y también si has atado bultos de pecados, contrarréstalos con bultos de mitos, de mandamientos, de cosas buenas. Los pies ligeros para correr en pos del pecado, que se apresuran a correr ahora para cumplir el bien, las mitzvot de Hakadosh Baruj Hu. La boca que ha hablado malicia o chisme, que desprenda ahora verdad de su paladar y que ofrezca sabiduría cuando la abra. Si ha ofendido con la boca, que ahora dé consuelo y rectifique con la boca. Y así sucesivamente. Si las manos han derramado sangre, ahora corrija con las manos. Los ojos altaneros, que se mantenga la mirada baja y humilde. Con el corazón que maquina pensamientos viles, que produzca con él palabras de toira, dice Vaikra Rabá 21:5. Este es el punto 10. El punto 11. La búsqueda de los caminos, como está escrito, busquemos y probemos nuestros caminos y retornemos a Carlos Berfo. Eija 3:40. Lamentación. La búsqueda significa examinarse para encontrar todas las transgresiones que cometió durante su vida. El beneficio se refleja en tres aspectos. Voy a reflexionar y encontrar, como decía el Rebbe Elimelech, nuestras fechorías. Buscar nosotros aquellas situaciones o aquellas actitudes y costumbres que no son correctas. Se beneficia en tres aspectos, o nos trae un beneficio en tres aspectos. Primero, es para recordar todas las cosas en las que se ha cometido pecado. Esto es como
hacer un balance de cuentas sobre nuestra vida. Y de esa manera nos ayuda a ir corrigiendo de manera correcta. A fin de que podamos confesarlas, pues es fundamental esa confesión para conseguir la expiación. Como la confesamos, le decimos a Carlos Barjú que nos perdone por todas las situaciones que hemos hecho. Y también buscamos corregirlas. Ahora, las situaciones que hayamos cometido contra nuestro prójimo, debemos corregirlas con nuestro prójimo. Segundo, que para que seamos conscientes de la cantidad de transgresiones o pecados o errores, es lo mismo, que se ha cometido, consiguiendo con ello su sometimiento delante de Hakadosh Baruj Hu. Cuando una persona es consciente de sus errores, entonces podemos ser conscientes también de Hakadosh Baruj Hu por cuanto nos estamos arrepintiendo y corrigiendo cada cosa. El tercero, aunque tome la determinación de abandonar todos estos caminos cerrados y pecados, errores, debe conocer las cosas en las que ha pecado. Si alguien quiere pagar su deuda, debe saber la deuda que tiene, cuánto y a quién, para saber corregir. Por lo tanto, hay que saber qué clase de cosas se han cometido, qué es pecado y qué no es pecado. Y cuando se llega a corregir, a tener conciencia de ello, entonces se puede hacer teshuvá, hacer arrepentimiento y reconocer, corregir y establecer una nueva conducta que evite que lleguemos nuevamente a ese camino erróneo en el que antes estábamos. Por lo tanto, de esa manera se erigen barreras y cuidarse de esas cosas con las que se ha tropezado. Pues el hombre tiene que estar más alerta con las cosas que ha pecado y a las que se acostumbró, al volverlas en una práctica fácil. Por lo tanto, acostumbrarnos a cosas que no son buenas, y eso es lo que pasa hoy en día en esta sociedad y en la generación que vivimos. Hay muchos comportamientos y actitudes que se volvieron parte de la vida de la gente sin saber que es un pecado. Porque la gente tiene olvidada la vida espiritual. Pero la gente sigue sufriendo, siguen pasando cosas. Y hoy en día, por borrar esta conciencia espiritual, no cae en cuenta la gente que lo que está pasando es a causa de los pecados. Enfermedades, guerras, divisiones, pobreza y cantidades de situaciones, todas provienen de un cortocircuito, de un error, de un pecado, de actuar de manera incorrecta. Por lo tanto, se recibe la consecuencia de ello, pero la gente sufre y sufre sin dar en el punto de quiebre para romper esa maldición o para romper esa circunstancia que está viviendo, pero no cae en cuenta que es por causa de los pecados, por causa de los errores que se pueden cometer en este mundo, así como un celular debe funcionar de acuerdo a un manual, nuestra vida también debe funcionar de acuerdo al manual de la vida que Hakadosh Baruj Hu nos dio en este mundo. Por eso toda nación tiene leyes, leyes que deben ser justas, que deben penalizar, que deben recompensar. La vida espiritual es todo el contexto de vida que tenemos. La gente piensa que la vida espiritual es de repente eh, tener una éxtasis o simplemente decir una oración. La vida espiritual es cuando trabajas, cuando te casas, cuando eres estudiante, cuando no eres estudiante, cuando eres empleado, eres empleador, cuando pagas, cuando debes, toda la vida general, en todo hay reglas, y equivocarse en esas reglas se llama pecado. Alguien que le debe dinero a alguien no le paga, pecado. Alguien que insulta a su esposa, pecado. Alguien que no le paga al empleado lo correcto, pecado. Alguien que no respeta las leyes civiles, sociales, pecado. Alguien que le hace mal a un vecino, pecado. Todo la vida de nosotros tiene una ley divina en diferentes aspectos. Cumplirla nos genera algo bueno para nosotros. No cumplirla genera consecuencias.
Hay mujeres que preguntan, ¿por qué tengo ese tipo de marido tan mala gente? Bueno, ¿cómo fue tu vida de moral? ¿Por qué tengo esta mujer, etcétera, etcétera? ¿Cómo fue tu vida de moral? Una mujer me dijo una vez, me contaba su desgracia económica. Y estamos en una casa grandísima, de que esta casa es muy grande, es tuya, digo, era de nosotros. Ahora es de un empleado que fue de nosotros. Un empleado de nosotros ahora es el dueño de esta casa. Y por gratitud, por honra, porque fue fuimos el jefe de ella, de ellos, de él. Y ven, esa situación nos ha dejado vivir acá. La verdad, hoy estamos viviendo en la casa que era de nosotros y ahora el dueño es un empleado, el empleado es el dueño de la casa. Y me hace la pregunta, ¿qué pasó? No entiendo por qué cambió nuestra suerte y ahora estamos en la pobreza. Y ella se hacía esa pregunta. Y también mucha gente que me está escuchando se hace preguntas. ¿Por qué tengo los hijos que tengo? ¿Por qué las enfermedades que tengo? ¿Por qué esta desgracia? ¿Por qué tengo un hombre que solo me golpea, me humilla? ¿Por qué tengo una mujer que solo me explota? ¿Por qué tengo que sufrir en la vida aún para la parnasá, para cosas, para sustento? ¿Por qué? Puede ser los errores de esta vida y súmele a ellos que pueden ser los errores de la vida pasada. Hay que saber, estimado público, queridos y respetadas señora que nos escuchen, la Torah Hakadosh nos enseña Hakadosh para cuatro de las instrucciones que nos dio para la vida que está en la Sagrada Torah. Y nos lo dijo específicamente el rey Shlomo tomando sus discípulos, que todo lo que el ser humano haga en la vida, todo tendrá su recompensa. Ah, una persona de repente hizo sufrir a una chica, la ilusionó y la hizo sufrir. Alguien le hará sufrir también. De repente alguien robó a una persona y piensa que eso va a quedar así, nadie lo vio, nadie lo juzgó. Tarde que temprano, la consecuencia de ese pecado también caerá con esa persona. Esta mujer me hizo la pregunta y le dije, cuando vosotros teníais dinero, ¿qué hacían? Y éramos muy humillativos con los empleados, demasiado humillativos. Preferíamos botar la comida, pero nunca darle a ellos. Y si algo no hacían bien o algo fallaban, le descontamos de su sueldo, aunque lo necesitaran. Algunos decían, mira, por favor, ten misericordia de mí. El sueldo casi no me alcanza, tengo que pagar la comida en la casa, la renta. No me importa. Y le descontaba. Yo le dije, bueno, usaron el dinero para mal, la cual se traduce que cometieron muchos pecados con ese dinero. La consecuencia ahora es la pobreza. Un hombre que viola a una mujer, tarde que temprano, tendrá la consecuencia de ese pecado. ¿Qué es pecado? Para eso hay que conocer las instrucciones de Hakadosh Baruj. Así como a alguien no se le puede juzgar si la ley no dice que eso es un delito. La ley divina es la que regula la moralidad del ser humano. Que la gente quiere dárselas de muy inteligentes y hacer lo que quiera porque este cuerpo es mío, porque mi vida es mía y porque yo hago lo que a mí se me antoje, por mucho que digamos que toman dos de cinco, siempre va a ser cuatro. Porque ningún ser humano tiene la potestad de reinventarse la vida y decir que yo vivo a mi manera. Hakadosh Baruj Hu nos dejó unas leyes que debemos cumplir. Conmigo mismo, con Dios, conmigo mismo, con mi prójimo, con mi esposa, con mis empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una manera de proceder de acuerdo a lo correcto que está en la Torá, que es lo que encuentras a nivel general. La gente piensa que la Biblia, como le llama la gente, ¿no? Mal dicho, es un libro religioso y que habla cosas, no sé, de ángeles y demonios. No, la Biblia, que es lo que la gente llama, te enseña el proceder correcto en el baño, con los empleados, pagar los impuestos, tratar bien a la gente, cómo trato a mi esposa, a mi esposo, cómo manejo el dinero. Si alguien me dañó algo,
quién tiene que pagar, de qué manera, etcétera, etcétera. Todas las leyes civiles de todos los aspectos de la vida del ser humano están depositados allí. Que en base a estos principios, las naciones legislan. Todo lo, todo lo coherente, correcto que está en las naciones está en la Biblia, está en la Torá, absolutamente todo. No podemos decir entonces que las leyes que los gobiernos tienen, que son coherentes y correctas, se le inventó el ser humano. Todo está en la Biblia, todo está en la Torá. El problema es que la gente ha visto la Torá, lo que la gente llama Biblia, como un libro de religión. Y la religión es cuando tenga tiempo por ahí, la gente está amargada, de repente se asoma un poquito a lo que dice ahí, para calmar la conciencia. Realmente no. Y lo primero que cada ser humano debería estudiar y ponerlo sobre la práctica de la vida. Es lo que nos faculta y nos capacita para casarnos y ser buenos esposos, para ser buenos empleadores, para ser buenos empleados, para ser buen ciudadano, para ser buen amigo, para ser buen hermano, para ser buen papá, para ser buena mamá, para ser buen hijo, para ser buena persona. Por eso, cuando hacemos esta introspección, entonces tomamos la determinación de abandonar este no buen camino, porque ahora ya sé que este camino no es correcto. O comportarnos de esta manera. No se trata de no hagas, sino entender que todo tiene una razón de ser, de por qué debo hacerlo para funcionar de acuerdo al principio y al orden universal que Hakadosh Baruj Hu establecimos. Ah, pero el ser humano no lo quiere hacer. Entonces la consecuencia se va a dar sí o sí se va a dar. Por mucho que la gente piensa que si toma un veneno no le va a afectar, porque es que soy libre y yo hago lo que se me antoje y me tomo el veneno. Ok, tómatelo. Pero la consecuencia no se va a dejar de dar por el hecho que la persona piense que, no es, que es correcto. Es un ejemplo, ¿no? Nadie vaya a hacer tonterías como estas. Por mucho que una persona piense que el semáforo en rojo es correcto y para él es correcto, pues pásaselo. Igual va a tener una infracción o va a tener una consecuencia tarde que temprano. Porque no es lo que a mí se me ocurra que es correcto, sino lo que está establecido que es correcto. Quien lo establece está en la Torah. Por lo tanto, de esta manera se erigen barreras si nos cuidamos de no tropezar en la vida. Y de esa manera estamos más alertas, en una práctica más fácil, la cual ahora sé cuál es lo correcto, y es lo que significa madurar en la vida. O sea, dominar el instinto maligno, la inclinación a hacer lo incorrecto, a desobedecer. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano es torcido. Y esto tiene que ver con las prácticas que hoy en día la sociedad practica. El solo ya nacer en una sociedad con la que estamos, ya la sociedad tiene una influencia. Por lo tanto, el niño va a querer hacer lo que la sociedad dice. Por lo tanto, ese corazón hay que enderezarlo, o sea, direccionarlo hacia lo correcto. Una persona ignorante no puede servir a Dios. Una persona ignorante no puede hacer su vida en este mundo. No puede hacer su ticún, su corrección, sino que va a vivir como un animalito, únicamente de deseos y placeres, de deseos y placeres, nacer, crecer, multiplicarse y morir. Eso simplemente no es vivir, se llama simplemente una existencia. Hay que entender que llegamos a este mundo no solo para eso. Llegamos para corregir una vida en medio de las cosas que hacemos. Por lo tanto, una persona, si sabe que va a evitar una enfermedad y sabe cómo evitarlo, va a querer hacerlo. Por lo tanto, los pecados arruinan la vida de todas las personas y debemos evitarlos. Por lo tanto, debemos corregir ese instinto, tal vez rebelde, arrogante, orgulloso, altivo, que lleva a la persona a vivir a su antojo y a cometer errores. Pero acá nos va nos dio un libre albedrío. La persona puede vivir como quiere. Sin embargo, las consecuencias se van a dar. Sí o sí se van a dar. Cuando empezamos el retorno al buen camino, entonces se debe tener mucho cuidado de mantenernos en él.
Y de esta manera asegurarnos que vamos a permanecer en él. 12. Dice el sabio, que investigue para que conozca la magnitud del castigo que merece cada uno de los pecados, por lo que se incurre en flagelación. Así como una persona de repente se da cuenta que si hace tal cosa, esta será la consecuencia. Tal vez eso nos ayuda a tomar conciencia de que yo no voy a cometer ese error, porque ya ahora entiendo la consecuencia. Un hombre, por ejemplo, que de repente cometió un error muy feo en la empresa y sabe que lo van a echar por eso, va a evitar esa clase de cosas. Hoy en día tenemos una conciencia de todos modos. Pashut, pero la tenemos. Por ejemplo, si alguien le dice a otro, ve, ¿por qué no vas y matas a tal persona? ¿Por qué no vas y robas a tal persona? La persona va a saber que eso está mal. ¿Cómo se te ocurre? ¿Quieres meter en problemas? O esa chica de repente muy bonita y la vais a respetar, va a tener consecuencias. O sea, hay una conciencia moral, pero no es suficiente. Debemos tener conciencia aún que una persona que se roba un peso o un dólar es igual al ladrón. Aunque posiblemente las leyes de la nación no le van a juzgar por robarse una moneda de 100 pesos o de un dólar. Pero que antes Hakadosh Baruj ha robado a la persona. Decir algo que no es correcto de alguien. La persona ha cometido un error. Hablar mal, con lascivia, hablar, tener un lenguaje suez, tener un lenguaje obsceno. Pecado es un error porque daña la vida de la persona. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Y por lo tanto eso le va a perjudicar. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado para comprenderlo mejor? Pecado significa que la persona ha errado en la vida. ¿Qué es errar? Que la persona se ha apartado a sí mismo a causa de ese error. ¿Se ha apartado de qué? De la inteligencia, la sabiduría, que son los hakatos para Judá. Entonces, ese apartarse a través de ese error le va a llevar a estar desconectado de su inteligencia y eso le va a llevar a cometer muchos errores en la vida. Y le va a generar dolor y sufrimiento. Entonces, ¿por qué tengo que arrepentirme? Porque arrepentirme significa me conecto al Wi-Fi celestial. Entonces voy a tener línea, voy a tener datos. ¿Para qué? Para saber lo que debo hacer en la vida. Pero en ese apartarse, en ese apartado que se ha hecho la persona a sí misma a través del pecado, es que consiguió el esposo que no era. Es que se metió con la esposa que no era. Es que se metió con la mujer que no era. Es que se metió en el negocio que no era. Con los amigos que no eran. Y por lo tanto, ese es el resultado de la situación de hoy. Porque el pecado atonta la vida de la persona. El pecado es como el celular cuando se va la señal del Wi-Fi. No hay datos. Si no hay datos, no hay conocimiento, no hay forma de comunicar, no hay forma de saber las cosas. No puedo investigar nada. No puedo googlear. No puedo hacer nada de esas cosas. Entonces la gente que se lamenta hoy, ¿por qué tengo este tipo de familia? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué tengo esto? Porque te desconectaste a través del cortocircuito que generó el pecado. Nosotros no somos simplemente este cuerpo. Nosotros somos un alma dentro de un cuerpo. ¿Lo quieres comprobar? Cuando la gente, por ejemplo, manda un WhatsApp a alguien y de repente la otra persona le dice, vamos a suponer que la muchacha le escribe a su prometido y le dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y el muchacho le dice, por allá, digamos que ella está en Sudamérica, él está por allá en Europa. Y él le dice, ¿de qué mi amor me hablas? No soy tu mi amor. ¿Cómo? Entonces estamos en una relación, nos vamos a casar. Él le dice, ¿sabes? Te lo tengo que decir. Ya no te amo, no quiero nada contigo. Por favor, no me vuelvas a escribir. Chao. ¿Qué dice la mujer? Lo general que se escucha que es, me hirió, me ha ofendido, me ha herido muy duro. La pregunta es, habla en términos simbólicos, en una analogía. ¿Qué entendemos por herir? Si alguien llega al hospital y dice, llegó un herido, ¿qué se espera que verse? Sangre, la piel abierta.
pero llega alguien llorando, llegó alguien herido. ¿Dónde está el herido? No lo veo. El que está ahí. ¿Y por qué llora? No lo veo herido. Sí, sí, es que el novio le rechazó y está herida. ¿Cuál herida? Yo no veo sangre. ¿Qué tontería es eso? ¿Me hago entender? ¿Qué hirió? Si ni siquiera le ha tocado. Ah, hirió lo que tiene dentro. Hirió unas emociones, un sistema, un alma, una mentalidad. Lo que es mente significa alma también. El sistema que tenemos dentro. Cuando alguien ha fallecido, si alguien ha tenido la oportunidad de ver a un fallecido, Dios guarde, Lowlight. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Por qué el cuerpo no se mueve? ¿Qué salió de él? ¿Dónde estaba conectado? ¿Por qué antes podía hacer esto, y ahora no lo hace? Ah, ahí entendemos que existe un alma. Lo que la persona nunca se preocupó en la vida. Entonces, el pecado generó cortocircuito, significa un desconectarse de que el alma que tiene dentro del sistema se actualizara. Estoy hablando de una analogía para entenderlo, para aquellos que no son muy familiarizados con el tema que estamos tratando. Entonces, al no actualizarse, si tenés un celular que no tiene Wi-Fi, no tiene datos, el sistema nunca se va a actualizar. Y entonces la persona se quedó en una mentalidad es similar a alma, en una mentalidad estancada. Tienes un celular, año 2025, pero el sistema es 98, súper atrasado. Y hay cosas que no reciben. Por eso hay gente que su vida es incivilizada. ¿Por qué? Porque se quedó en una manera de pensar, hablar y de actuar muy superflua, muy primordial, muy animal. El hombre que llega bravo y le pega a la mujer y a los hijos, es que yo tengo autoridad. Una manera de actuar muy primordial, muy salvaje. Papi, tu sistema no se ha actualizado, está desconectado. El hombre que solo piensa que el disfrute de la vida es andar tras el placer y buscar placer y moralidad. Tu sistema no se ha actualizado, está desconectado. ¿Qué es lo que le hizo ese cortocircuito? ¿Qué es lo que le hace esa interrupción? Se llama pecado, errar. Si vas a conectar el celular y lo conectas no bien, por mucho que aparentemente esté conectado, no le entra energía y no se va a recargar. Por lo tanto, el pecado produce esa desconexión. Por eso tenemos que arrepentirnos. Que la muchacha quiere por aquí echarse canetas al aire y el muchacho también. Pero eso va a afectar tu valor. Que el muchacho quiere robarle dinero a alguien, quiere hablar mal de alguien para ganar cosas. Eso te va a afectar. Pero aquí nadie lo supo, nadie se dio cuenta, nadie me miró. Pero en el cielo dice la Mishnah, hay uno que lo ve todo, que anota todo y que nadie se le puede escapar. Entonces, como todas las cosas no provienen de acá, provienen del Shammai, del cielo. Cuando la persona necesita casarse, entonces lo guían, los pies del hombre lo guían a su propio destino. Entonces se va a casar con mujer, una mujer que le va a hacer sufrir, porque él hizo sufrir a muchas mujeres. Eso es casualidad, no existen casualidades, existen causalidades. Este por allá robó, estafó, humillaba a la gente, va a encontrarse con alguien que lo va a robar. En otras palabras, la justicia divina se ejecuta de acuerdo a la falta de conciencia del ser humano. ¿Qué falta de conciencia? Falta de que el ser humano no busca arrepentirse, no busca corregir sus errores. Hay pecados contra uno mismo, Dios guarde, pecados contra Dios, pecados contra el prójimo, de mucho. Ser humano no solamente es existir y caminar. Ser humano es prepararnos en la vida. Por eso la palabra Hinut, educación, significa que te prepares para hallar gracia y favor primero delante de Hakadosh Baruj Hu y después de los hombres. Si vas a un reino, no te vas a dar el lujo de ir a hablar de cualquier manera. Imaginémonos
que alguien llega al reino de Arabia Saudita, su majestad, el rey, príncipe heredero, reinante en este momento, Mohammed bin Salman. Y de repente va, y de repente alguien le va a hablar y va a decir, yo, Pucho, ¿qué? Estás delante del rey. Esa es el lenguaje. Ah, pero yo quiero hablar de esa manera. Ah, te puede estar volando la cabeza, amigo. Si alguien va en la empresa, debe ir vestido de cierta manera. ¿Y por qué no vamos como se nos antoja? Porque en la vida hay reglas. No ir de acuerdo al orden establecido significa errar. Póngale la palabra pecado, es lo mismo. Lo que pasa es que la gente a veces con tanta religiosidad en la cabeza no logra entender lo básico y lo mínimo. La gente piensa que la vida de la Torah es religiosa. Y no existe tal cosa. Religión es un concepto acuñado por la gente. La palabra religión viene del griego religare, que significa algo pegado, algo añadido. Es una apariencia. La vida es práctica. Y la Torah está en la vida práctica de todo. Todo lo que hacemos nosotros está en la Torah. Nosotros vivimos porque la Torah nos da facultad para todas las cosas. Aún para unirnos. La sexualidad tiene sus propias reglas. Ah, el hombre quiere ir en contravía, cortocircuito. ¿Cómo nos organizamos para vivir cómodamente? No quiere ir con las reglas, cortocircuito. Por eso, estimados, cuando la persona conoce las consecuencias de todas las cosas, entonces nos ayuda a tomar conciencia y a madurar y a actuar en consecuencia con mi responsabilidad y con las cosas que no tengo que omitir en la vida, sino asumir mi responsabilidad como ser humano, como hombre, como mujer de bien, como hombre de bien, como hombre que teme a Hakadosh Baruj Hu, porque dijo Rabbi Meir del siglo pasado, el ser humano que no tenga conciencia de Dios todavía no ha llegado al nivel de ser un ser humano. Podamos cada día interiorizar estos hermosos consejos, instrucciones que son la razón de nuestra vida. Que podamos encontrar el camino de la Teshuvah, el camino del bien, que es igual al camino de bendición, al camino de la felicidad, al camino de la inteligencia, al camino de la coherencia de Hashem. Todo en la vida es, si vamos a escoger un extremo, que sea la coherencia. La coherencia entre el pensar, el hablar y el hacer. Eso es lo que se llama ética y moral. Y eso es lo que se llama una vida espiritual. Audu la naikitoy, quiero la hastoy. Besat Hashem, que tenga verajay al bajá. Muchas gracias por estar en la clase. Que Dios nos cuide. Nos veremos en la próxima. Dale like, compártela, se vas a escribir y vas a poner notitas ahí que sean siempre con respeto, con decencia, como debe ser. Y bueno, si hay preguntas, déjalas ahí, por favor, y se responderán en su momento. Gracias por estar en la clase en vivo. Si queréis unirte a los grupos y estar en las clases en vivo, después de la clase hay siempre preguntas, al que quiera, alguien desee preguntar, pueden unirse a los grupos, y si quieres conocer cosas más interesantes en la vida y tener una vida de altura, te invito a que conozcamos la Torah, de Hakadosh Baruj Hu, te vas a sorprender. No hay nada, ningún conocimiento más grande que el que estamos compartiendo. Y eso es lo que nos hace a nosotros, seres humanos, realmente con mucho valor. Hakadosh Baruj Hu ama toda la humanidad y desea que toda la humanidad viva felicidad siguiendo las instrucciones. ¿Queremos que en un lugar nos vaya bien? Sigamos las instrucciones. El orden correcto, las cosas correctas. Un abrazo, que Dios nos cuide y nos veremos para la próxima. Chao, chao.